Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Muchos ya pueden estar, por lo menos, si no todos, la mayoría, en algún acto más, porque Santos Ortega Marcos, o Santos Ortega Marcos, es neófito en esta casa. Yo creo que es la primera vez que está aquí, en esta tribuna. Se le nota, se ha puesto colorado y todo. Bueno, bromas aparte. Es un hombre muy de la casa, es miembro del Consejo Superior, son palabras mayores, y además un hombre de gran actividad. Nos regala con muchos actos, menos de lo que nos gustaría, pero no hay sitio para tanto. Este salón está muy solicitado y de vez en cuando podemos concederle un espacio. La verdad es que siempre que viene acompañado de algo interesante, algo que vale la pena escuchar y aprender. Él nos enseña mucho. Debe ser un gran profesor, el que lo amó lo lleva dentro, ¿no? Muchas gracias. Bien, bueno, en realidad, yo, si me vuelvo al panel, ustedes lo tienen de cara y lo tengo de espaldas, pues lo que le voy a decir está perfectamente dicho aquí. Don Eduardo Sierra Casares, ingeniero y biógrafo de la familia Casares, nieto de Julio Casares y sobrino nieto de Francisco Carrillo, y don Santos Ortega Marcos, economista e investigador, socio del Centro Asturiano de Madrid y de la Asociación de Amigos del Concejo de Colunga. Y hoy nos hablarán sobre la Institución Libre de Enseñanza y el Concejo de Colunga, las colonias escolares en la isla. Yo creí que la isla era una isla, pero no es una isla, se llama isla, pero es una ciudad dentro de la península. En 1900 y 1950. Entonces, como aquí lo que vale la pena escuchar es a ellos, no sé por qué orden, ¿quién toma la palabra? ¿Empiezas tú? Sí. Bueno, pues paso la palabra a don Santos Ortega Marcos. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Estoy encantado de ver primero muchos amigos, además grandes compañeros, socios del Centro Asturiano, y además tenemos gente de Colunga, lo cual para mí es triple ilusión, porque yo, básicamente lo que estoy haciendo de trabajos de investigación dentro del Centro Asturiano está enfocado a lo que es la comarca de la Sidra, y dentro de la comarca de la Sidra básicamente el concejo de Colunga y el de Villaviciosa. Son los dos que más trabajo, digamos, oportunamente por orígenes familiares y por el interés de tipo, digamos, de poder transmitir lo que yo pude heredar de mis mayores, en una generación que ya estamos casi, somos o lo transmitimos o ya se queda ahí para siempre en el cajón. Tengo la suerte de estar hoy, cuando hice se me ocurrió un poco el hacer algo sobre el tema de la isla y la colonia escolar. Primero porque se celebran este año los 150 años de fue en 1876, que se crea la Institución Libre de Enseñanza. Creo que la Institución Libre de Enseñanza, me resulta que en estas conmemorativas tan históricas que hay ahora, no se han acordado que son 150 años, de lo que es se fundó la Institución Libre de Enseñanza en España, y que ha aportado tanto a nuestra historia y ha aportado tanto digamos, a nuestra cultura, básicamente a los dos campos, a la historia y a la cultura. Entonces, bueno, pues se me ocurrió este tema, y al leer y al buscar, pues encontré una familia estupenda, que era la familia que quedaba un poco de estos, que había hecho una labor también de investigación sobre la familia Casares. Entonces, Julio Casares, y contacté con Eduardo Sierra, que está aquí, del cual tengo que agradecerle primero su presencia aquí, y además, segundo, su aportación, porque le ha hecho aportaciones muy importantes a nivel de documentos de su familia, de rescatar una figura que la veremos también como un colofón dentro de esta exposición.
Entonces, bueno, pues básicamente voy a hacer alguna aportación que quizás hasta en Colunga no se sepa sobre lo que fue la Institución Libre de Enseñanza. Pues todo el mundo tiene la idea, Colunga, digamos, se ha conceptuado como un concejo pues, turístico y se habla poco de los temas culturales, porque quizá también no se ha esforzado mucho el concejo en sus instituciones políticas en recordarlo. Entonces vamos a ir un poco, hay una pequeña, digamos, hago aquí un pequeño reflejo de lo que fue el krausismo, que va a ser la base de la Institución Libre de Enseñanza, y va a ser ese señor que veis ahí, Karl Christian Friedrich Krause, el que nace en el año 81, 1781 en Eisenberg, y luego en Múnich muere en 1832. Este señor pues, va a estar dentro de la masonería, pero él va de alguna manera a ser un masón crítico en el sentido de que esas aportaciones que la masonería tenía guardada como digamos, un libro cerrado, pues las va a abrir al público. Va a tener incluso, le van a expulsar de la masonería, pero él va a sacar una serie de ideas interesantísimas en el sentido del aprendizaje a través de lo experimental, ¿no? Y a su vez también de quitar un poco toda esa estructura que se venía cargando ideológica, que siempre era muy dogmática, básicamente influidos por los temas religiosos, y se le va a proceder o va a darle como una pincelada de dejárselo al libre albedrío de cada uno. Veremos que luego ahí pues, va a haber corrientes diferentes, pero bueno, de alguna manera el krausismo, que a mí siempre desde muy jovencito me sedujo, pues nos va a aportar también una filosofía hacia la humanidad, a esos 5 anillos olímpicos, ¿verdad? A esas federaciones regionales de Europa, en fin, a una utopía. Yo creo que hay que tener un poco la utopía como algo que realmente sea básico en nuestra cultura. Bueno, básicamente esto va a entrar en España, va a costar que entrase, y en 1876, como os he dicho, hace 150 años, pues se empieza a poner, gracias a Julián Sáenz del Río, ahí tenemos 4 figuras bastante emblemáticas, su discípulo luego Francisco Giner de los Ríos, que sabéis que hay una fundación fantástica que todavía conserva la herencia y lo que es, todo lo que es la base de lo que ha sido la Institución Libre de Enseñanza, y luego pues sobre todo Manuel Bartolomé Cosío y Joaquín Costa. Joaquín Costa va a ser otro de los ejemplos básicos de este tema y en esta época. Se basaba básicamente en España, va a entrar con 3 proyectos básicos. Hablamos de una España donde el 45% de la población era analfabeta, o sea que es terrible decirlo. Es decir, España había tenido, y Costa por su regeneracionismo lo va a sacar, España de repente se había quedado sumergida en su imperio, y de repente del imperio tiene que despertar, ¿no? Porque realmente pues, se produce la independencia de los antiguos virreinatos, y hay que despertar, y se va de alguna manera a encontrarse consigo misma, y en ese consigo misma pues, se encuentra con un estado de pobreza, un grado de analfabetismo muy grande en el país, y estos señores pues, van a ver una posibilidad. En otros países ya europeos se había hecho para abrir las puertas y que entrase un aire fresco y que entrase la cultura, también el libre pensamiento, porque realmente se había abierto algo después de la guerra de la independencia, con las Cortes de Cádiz, y de nuevo se va a cerrar con el absolutismo, etcétera, etcétera. En fin, no os voy a dar una lección de eso, pero lo sabéis todos de sobra. Pero hay 3 pilotes básicos que van a ser, bueno, vamos a decir que las 4 patas de la Institución Libre de Enseñanza. Una va a ser el Museo Pedagógico Nacional, que va a ir de 1882 hasta 1941, que va a estar formado por pedagogos, maestros y gente que va, digamos, a abrir las puertas para esta institución. Luego va a estar la Junta de Ampliación de Estudios, que va de 1907 a 1938 y que se va a encargar de las relaciones externas, es decir, de crear vínculos y que se pudiera ir a estudiar y a hacer experimentaciones con otros países, lo cual fue impresionante. Esta labor, vamos, no es el día sobre el tema porque lo mío es muy agotado, pero creo que merecería la pena que en los 150 años se celebrara en España algo digno sobre la Institución Libre de Enseñanza.
Y luego iría a la residencia de estudiantes, que fue al final, ya en 1910 a 1939, que va a ser ya, digamos, un poco el punto de encuentro, el sitio donde encontrarse y donde disfrutar, digamos, un poco de la convivencia de estos institucionistas y a su vez de otra gente del extranjero que va a venir a dar conferencias. Todos sabéis la gran presencia de figuras internacionales que de otro modo no hubieran venido por España si no hubiera sido por eso. Y luego hay como una referencia pequeñita, que veis que la pongo en amarillo, que es las colonias escolares, que es lo que realmente nos va a atraer más en el caso de Colunga. Bueno, digamos que las colonias escolares es algo que de alguna manera el Museo Pedagógico va a ser de lo último que se va a hacer, en el sentido de ya va a llegar a los años, casi los años 20, y prácticamente va a coincidir con la dictadura de Primo de Rivera. Yo he hecho aquí referencia porque he querido sacar que los asturianos, por ejemplo, Fernando Álvarez de la Campa y Arumí, que era de Avilés, un asturiano que fue alcalde de Barcelona, ni más ni menos. Este señor pues había seguido o visto las posibilidades de unir Madrid con Barcelona. Estamos hablando ya de un periodo, sabéis que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera ya ha habido conatos de, digamos, de la independencia de Cataluña, y entonces se intenta hacer un conocimiento más profundo de las comunidades. Y va a ir van a ir un grupo de niños de Barcelona a Madrid y otros van a ir a Barcelona. En el caso de Madrid estuvieron en el colegio Alfonso XIII de huérfanos de carabineros en San Lorenzo del Escorial y visitaron Cercedilla, Navacerrada, Alto del León, Manzanares del Real, Segovia, La Granja. Segovia ya estaba, ya tenemos que decir que por esas fechas había estado Antonio Machado de catedrático, había estado otro institucionista que era Rubén Landaba, y digamos que ya había un deseo de la institución por fortalecer digamos, colonias escolares. Hay que decir que el gran patrocinador de las colonias escolares va a ser sobre todo el discípulo de Giner, que es Cossío. Cossío va a ser el que va a hacer esta labor. Y mira, yo me encontré mirando que cuando se hizo, sabéis que la carretera que une por el puerto de la Morcuera, pues se hizo en la Segunda República, y ahí está la inauguración de la Fuente Cossío, que es muy famosa. Entonces, un tiempo que estuvo deteriorada, la ha vuelto otra vez a estar en buena situación. Y hay que decir que ya en esa época, pues ya tenemos a una familia, Loeje Marcos, que está ahí, Alfredo Loeje y Pilar Marcos, junto con Ramón Roza Loeje, que eran parientes nuestros, ambos de Colunga, en la Fuente Cossío. O sea, la unión que había de nuestra familia con, digamos, con los deseos, con lo que era el clausismo y esas pues despertaba verdaderamente ilusión. Entonces, pues a poco de inaugurarse los tenemos ahí. Pues lo aporto porque luego veremos que Alfredo Loeje Marcos va a ser uno de los propietarios más importantes de los terrenos de la isla, de la zona de la isla, la parte sobre todo norte de la isla. Pues los terrenos fueron originalmente, ellos habían estado en Chile, y de Chile habían traído, digamos, unos capitales que habían invertido con otro anterior, Vicente Loeje Isla, en esa zona. Otro factor importante, y vamos, voy sacando un poco misceláneo y sobre todo pinceladas de los asturianos en la institución libre de enseñanza, para relacionarlo también con nuestro querido Colunga. Entre ellos esas misiones pedagógicas, pues eran misiones que lo que buscaban más era el llegar a acercarse a esos mundos rurales donde estaba esa bolsa del analfabetismo y poder enseñarles, pues acercarles la cultura, ¿no? Primero pues había campañas lógicamente de alfabetización, y también había la posibilidad de enseñarles pues cosas del teatro, del cine. Fue una labor impresionante. Es una pena que luego después pues se malograse esto con eso. Y una de las figuras más importantes, que ya veremos que está muy unida a nuestro protagonista, a Francisco Carrillo, va a ser Luis Álvarez Santullano. Luis Álvarez Santullano es otro pedagogo, nacido en Oviedo en 1879, ya lleva 3 años fundada la ILE, y fue profesor de español, pedagogo, y además fue un gestor fantástico de las ideas, un poco que Bartolomé Cossío y Antonio Machado ya habían sembrado. Él luego se va a marchar y va a fichar también a uno muy importante, Alejandro Rodríguez Abas, que es Alejandro Casona, el famoso autor teatral, que también era de Cangas de Narcea, y también va a ser uno de los elementos fundamentales de las misiones pedagógicas.
Las misiones pedagógicas va a tener también una figura importante en la parte de que se pueda referir a los niños y a colonias escolares. Con Rubén Landa había un grupo, sabéis que dentro de la institución libre de enseñanza se va a producir con los años 30, ya sobre todo con el advenimiento de la República, se va a producir una escisión. Va a haber un poco de escisión en el sentido de que, por un lado, va a estar en las áreas más conservadoras, digamos más tradicionales, que venían un poco, quizás reflejo con Costa, y luego van a estar las áreas más de, llamémosle de ahora, izquierdas, es decir, más estaban dentro de lo que era el marxismo. Y en ese va a estar la familia Landa, los Viqueira, que era una familia también de un gran institucionista de origen gallego, y luego pues los Mao. En fin, estas familias incluso se van a cruzar y van a ser los que luego lleven al final de la guerra civil a México. Y ya veis un poco ahí, Rubén Landa va a ser el que lleve el Instituto Luis Vives allí, y bueno, ahí pues se hizo una gran labor que por lo menos quedó en México. Bueno, esto es un poco lo que irá. Vamos a ir entrando un poco en la familia, vamos a entrar en la familia de Francisco Carrillo. La otra área, junto, como os he dicho, estaba esa rama más de izquierda, que podría ser Rubén Landa, los Landa, los Viqueira y tal, que eran áreas que fueron, básicamente fueron hacia lo que es el comunismo. De hecho, algunos aparte se exiliaron incluso en la Unión Soviética. Y luego otra parte va a ser más conservadora. Ahí vamos a tener a Carrillo, que va a ser realmente, digamos, va a ser el patrocinador de esta labor. Y ahí tenemos una familia que va a ser la que enlace y un poco nos une un poco con Casares y con el resto, que es la de Guillermo Keller. Guillermo Keller era un ingeniero de minas, que en esa época, en Asturias, ahí tenéis un edificio precioso, que yo creo que todos lo conocéis, en la Plaza de España, que era la Asturiana de Cid, es la Real Compañía Asturiana de Minas. Entonces se empieza a encontrar una minería en los picos de Europa. En los picos de Europa, entonces tiene, digamos, a finales del siglo XIX, empieza a tener un gran eco y empiezan a llegar a montarse minería. Es una minería, es ese dibujito que os he puesto, porque la minería era realmente muy dura, porque estamos hablando del centro de los picos de Europa y en una zona que realmente solamente se podía hacer explotaciones pues desde mayo hasta octubre, básicamente. El resto del tiempo, pues alguna vez se quedó alguien haciendo allí minería, pero era muy difícil. Y las explotaciones van a ser muy pobres, van a ser muy, digamos, una explotación a la antigua usanza, digamos, del obrerismo terrible, pero bueno, va a proporcionar unos ingresos adicionales a la gente de allí, que eran básicamente pastores y gente pues, agrícola, que era para ser mineros a tiempo parcial. Entonces en la cornisa cantábrica, pues el problema que tenían esas explotaciones es que no había especialistas, entonces van a traer gente formada básicamente entre belgas, ¿no? Gente que era de origen belga, francés y alemán. Y dentro del alemán pues va a llegar un tal Guillermo Keller, que va a ser ingeniero de minas y se va a situar en Potes. Este señor, pues que es el bisabuelo, ¿no? Tu bisabuelo, pues tenía dos hijas, Teresa y Lorenza, y dos hijos y dos hijos. Los dos hijos se van a quedar en Alemania formándose y las hijas van con la madre y con el padre, pues llegan a España aquí a la Lieva. Entonces en el siglo XIX van a vivir en Potes, allí nace otra niña pequeña, tiene uno más, no deberían ser muy mayores, no sé por qué las fechas no he podido localizar. Y la de mi abuela María. Ah, esa. Tu hija también. Claro. María Mercedes. Claro. Entonces las chicas vinieron a Madrid, van a estar en Madrid, van a estar estudiando y vivían solo con la pequeña, con María. Hubo un accidente en la mina, se va a producir un accidente y entonces el Guillermo pues va a quedar herido gravemente y va a morir en la calle Juan de Mena, ya en Madrid. Entonces la abuela pues no sabía si volver a Alemania o quedarse. Al final pues parece que el influjo, las hijas estaban ya muy afincadas aquí, la pequeña ya había nacido en España y se acaban quedando aquí. Entonces está enterrada ahí. Bueno, luego después al final que va a hablarnos Eduardo un poco y lo que quiera de la familia. De lo que he podido encontrar un poco es que el origen de la presencia familiar Keller en Potes pues está señalado, o sea, está investigado, digamos, y el significado pues es Keller significa pues como el apellido carbonero nuestro, una
Sara Carbonero, luego Carbonero es un apellido también muy conocido en esto. Y Teresa, de ser la hermana mayor, pues encontré que ella pues debía dedicarse o le gustaba la literatura y publicó una novela de estas por entregas que eran tal, y lo he puesto porque el primero me parece muy interesante y es lo que puede el amor. Fijaros qué bonito título, eran muy románticas las hermanas, y lo que puede el amor, porque luego veremos que Lorenza, una de sus hermanas, su hermana Lorenza, pues cuando habla de la caridad que hay que hacer en estas instituciones o con los pobres, con la gente que tenía un gran sentido social, pues lo va a hacer con amor. Siempre decía Lorenza que la caridad hay que hacerla pero con amor. Si la haces sin amor es como una cosa descafeinada, una palabra, lo cual resulta bonito, ¿no? Quizá esta novela, pues yo he podido hacerme un poco con ella, así que me entretendré este verano en leerla. Y ya llegamos a la siguiente, al marido de la siguiente hermana, que es Lorenza Keller. Esta se va a casar con un señor, pues Francisco Carrillo Guerrero, este joven que veis ahí, que había nacido en Ronda en 1880, aunque a veces otros ponen 1879, pero bueno. Y va a morir en Madrid en 1970, es decir, que va a tener una larga vida de 90 años y que va a ser muy productiva. Este es el hombre que va a enamorarse de Colunga y que va a traer la colonia escolar de la que vamos a hablar. Él era de la rama, como hemos visto, de Costa, de la rama más patriótica, digamos, porque ya digo que las otras ramas más izquierdosas pues van a tener otro concepto, digamos, más internacionalista, y estos van a ser más centrados en la parte, aunque luego todos tenían el mismo concepto social, eso es decir, que la institución de alguna manera agrupaba a ideas comunes, aunque luego había pues corrientes diferentes de cómo plasmar eso, cómo mejorar la sociedad desde ópticas diferentes, ¿no? Y siempre queriéndose hacer, aunque luego la guerra civil lo va a estropear todo, dentro de un concepto democrático. Entonces este señor pues va a ser, bueno, a los 14 años creo que ya sacó un premio extraordinario y fue pues ya maestro de bachiller elemental, va a seguir la enseñanza superior y va a ser una figura impresionante. Es decir, era el menor de varios hermanos, pero el padre va a centrarse mucho en él y él va a saber aprovechar esa dedicación. Va a ser redactor jefe de la Gaceta de Instrucción Pública de Bellas Artes desde enero a julio de 1908. Le sucede Blas J. Zambrano. ¿Sabéis quién era este señor? Pues era el padre, ni más ni menos, de María Zambrano. Lo que pasa es que la hija, como fue tan famosa, pues este hombre quedó un poco ahí susumido. Se ha conocido menos, pero fue una gran figura y un gran pedagogo. Bueno, inspector de primera enseñanza, va a sacar la inspección de primera enseñanza por oposición desde septiembre de 1908. Va a sacar 2 doctorados, con lo cual después de la guerra va a ser, me parece que presidente honorario del Colegio de Doctores, y va a ser doctor en Filosofía y Letras en 1910 y luego también doctor en Derecho en 1922. Ya veis qué capacidad de sacar doctorados y carreras. La verdad es que cuando va siguiendo esta generación uno se descubre ante ellos. Va a ser, voy a decir algo importante que va aquí relacionado con eso, y es que aquí tuvimos, digamos, uno de nuestros presidentes del Centro Asturiano de Madrid de aquella época, pues va a ser, que era del Consejo de Estado, pues va también a indicar y le va de alguna manera, Carrillo, en el aspecto de la enseñanza a sordomudos, que empezó ahora a ciegos y sordomudos, que era un tema que también estaba muy olvidado. Digamos que en el caso de Carrillo ya era hermano de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, luego ya tiene un concepto más religioso. Es decir, que dentro de la institución, aunque había un laicismo y se buscaba algo que yo en parte comparto, es decir, lo que sí buscaba era el respeto hacia también, se haría, digamos, la gente, la parte religiosa. Lo que pasa es que había una parte religiosa que era realmente carga, que era realmente cerrada en España y que era obstruccionista, y entonces ese choque de los, digamos, de los dos polos va a ser impresionante. También, aparte de ser inspector de la enseñanza, primero jefe de inspección de la enseñanza en la provincia de Madrid en el año 24, va a ser impulsor y director de las bibliotecas populares Cervantes. Esto es un tema también muy importante, porque no había bibliotecas. Ahora tenemos de todo, pero en esa época no había, y eso va a ser como un andamonazo. También se va a crear la posibilidad de que hubiera bibliotecas, y esto se le va a reconocer
Curiosamente es Colunga la que le va a reconocer a este hombre todas estas labores y le va a poner una calle, como ya veremos. Bueno, muy poco rápido, este era su padre, que fue también un famoso maestro y pedagogo. Tuvo 9 hijos, como veis 5 se van a dedicar a ser maestros, y todavía tiene ese grupo escolar que veis abajo, donde también hubo una colonia escolar, pues va a estar a nombre de Carrillo, del padre de Juan Carrillo Sánchez. Este señor pues va a tener va a estar en Madrid, al desplazarse a Madrid va a desplazar a su hijo, y él va a llegar aquí le tenemos ya un poco mayor, y vamos a ver un poco, no se trata tanto porque lo podéis ver en internet y en la web, lo que queráis ver, pero lo que sí me interesaba era puntualizar la estancia de Francisco Luis Carrillo Guerrero en Asturias. Entonces, él va a desempeñar la profesión de maestro por varias provincias, y entre ellas va a ir a parar en 1904, va a estar año y medio, casi 2 años, en Villaviciosa, en el concejo de Villaviciosa. Y en 1908 a Infiesto, en Asturias. O sea, sabéis que Infiesto queda al otro lado de Villaviciosa, muy cerca. Y en 1913 va a ser jefe de la Inspección de Oriente. Entonces, aunque en el 17 pasa a Madrid, permanentemente le van a estar llamando, porque como Luis Álvarez de Santullano, que hemos visto antes, es el otro que, digamos, este sería el reflejo de la parte conservadora y Santullano sería la parte más izquierdosa. Pues a ambos se les va a llamar, y les van a llamar, como veremos, para hacer grandes labores en la pedagogía de la época dentro de las instituciones de enseñanza y luego ya dentro de las instituciones del gobierno de España. Su vínculo de Asturias se consolida hacia 1920, cuando el matrimonio compra en la isla, en Colunga, y reconstruye una casa que llaman la Atalaya, ¿no? Entonces ahí va a empezar, digamos, su gran... En la época que él está, que va a estar en Villaviciosa, 1908 hemos dicho, era el rector de la Universidad de Oviedo, Fermín Canella Secades, que hace poco, el año pasado, se celebró, bueno, hace 2 años ya, en el año 24, se celebró el año de Fermín Canellas, es decir, el gran rector, digamos, después de Jovellanos, y salvando siempre distancias, va a ser Fermín Canella. Y Fermín Canella, ¿qué tenía de característico para esto? Pues tenía una cosa muy clara, y es que cuando él veraneaba en Colunga, en Lastres, formó un grupo, La Quintana, donde va a haber un grupo de intelectuales que van a originar y empezar lo que se llamó la asturianidad, o sea, el tema este que ahora está tan de moda, del bable y tal, pues lo va a empezar el grupo de La Quintana, y va a ser él, Canella, el que lo patrocine. Él va a mover a Julio Somoza, Susín Gijón, se ponían unos nombres muy graciosos, ¿no? Lo veréis ahí, y sobre todo a un gran personaje de Colunga, que no era nacido en Colunga, pero vivía allí, que era Braulio Vigón Casquero. Como sabéis, Braulio Vigón fue un hombre pues, que podía estar dentro de la institución, él era masón, aunque sus hijos luego fueron militares y monárquicos. Pero bueno, los famosos Vigón, uno de ellos fue ministro. Pero así es la vida, en fin, que había un contraste. Braulio Vigón va a ser un autodidacta, porque realmente era un comerciante, pero era un hombre que hecho a sí mismo, que le encantaba la cultura, y se va a poner a buscar, incluso en la isla van a encontrar, en la parroquia de la isla, pues van a encontrar unos restos romanos de un templo, etcétera, etcétera, buscando hasta las piedras que ya no estaban repartidas por diversas construcciones. Bueno, sería otro motivo de otra conferencia. Estaría García Cáveda, luego Fortunato de Seldas, el de Cudillero, que ya sabéis que es una familia, los Seldas, impresionante, tienen una de las mejores y más bonitas, digamos, bibliotecas, tenían colecciones de arte, y básicamente en Cudillero, los que si no lo conocéis, tiene unos jardines y un palacio precioso. También tiene una institución cultural única, que está allí y que sigue funcionando. Luego Félix Aramburu y Fuentes Acevedo. Es decir, que Fermín Canella es el que va a fichar, de alguna manera, bajo el cual va a estar Carrillo, Francisco Carrillo, a sus órdenes. Entonces va a tener de él una gran impronta, va, digamos, a convivir. No hay nada, claro, lógicamente habría que ver, en esa época tampoco era tanta gente, se relacionarían entre ellos. Y vamos a encontrarnos otra figura, y esto sí es un descubrimiento y una aportación que creo que es bueno que Colunga la tenga, y es que uno de los grandes próceres de Colunga, mecenas de un montón de actividades, bueno, de hecho aquí yo hemos tocado, cuando hemos hecho el homenaje a Fidalgo, al cronista de Colunga, y otros más,
a Luis Montoto y Cobian. Luis Montoto y Cobian era un abogado que había nacido y fallecido en Colunga en 1863-1932. Y este participó, creo que lo saben, Colunga participó en la presencia y desarrollo de los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza. Fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. De alguna manera, cuando hablamos de estos símbolos que van a quedar con Carrillo y otros símbolos que comentaremos, tenemos que tener en cuenta que ya había una persona dentro de los 4 personas relacionadas con Asturias que fundaron la Institución Libre de Enseñanza. Estaba Victoriano Argüelles, que era un político, ex senador, diputado, y que fue el mentor de Luis Montoto. De alguna manera, Luis Montoto va a montar también una institución fantástica del tipo tal, él era más religioso, tipo Carrillo un poco, y va a poner allí a los hermanos de La Salle, que van a tener, y va a crear también una de las primeras instituciones de asilo para mayores, en fin, algo impresionante. No me voy a centrar en eso porque si no sería motivo de otra conferencia. El otro que va a participar en la configuración de la institución fue Félix Oviedo Cifuentes, que era un ingeniero. El otro, Fernando García Carrasco Arenal, que era el hijo de Concepción Arenal, un gran ingeniero de caminos que de hecho luego después va a ser el que va a hacer muchos de los pantanos que tenemos en España. Así que ahí va la aportación. Luis Montoto no solamente creó el asilo para ancianos en Colunga, no solamente creó lo de los hermanos de La Salle, no solamente colaboró en otra serie de actividades, sino que además él ha sido de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, me imagino que tendrían relaciones, ya digo, en su época, con la labor que está haciendo Francisco Carrillo con el tema escolar. Como os decía, otro personaje importante que vamos a relacionar, porque está relacionado con toda esta gente, es Rafael Altamira, que era catedrático de la Universidad de Madrid y va a ser consejero de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Esta fue una gran idea, crear una editorial específica para la Unión Iberoamericana y también parte de África, es decir, con lo que es la hispanidad. De alguna manera se va a hacer y, como os decía antes, los dos ejemplares fundamentales de la pedagogía de ese momento, que fueron Francisco Carrillo, en el lado, digamos, por decirlo de alguna manera, conservador, y Luis Álvarez de Santullano, que era en el lado progresista, van a hacer el famoso decreto de 1913 para lo que fue la legislación de la organización de la inspección, que era muy importante porque la inspección permitía sacar del adocenamiento, digamos, del abandono en que estaba la educación en España. Es decir, que eran unos revolucionarios, de alguna manera. Entonces, estos dos van a trabajar tete a tete, es decir, de alguna manera. Y además, en 1904 va a impulsar lo de las bibliotecas populares Cervantes que os he dicho antes. También va a organizar unos cursos de perfeccionamiento en Asturias, etc. Carrillo, en esa época, ya estamos un poco en pleno momento, ya digo que hay un área más patriótica de la Institución Libre de Enseñanza, que es la que encadena o que venía un poco derivando de Costa y de un poco del sentimiento nacional como algo importante también dentro de lo que era el factor educativo. Y va a ser el que haga los ejemplares, un folleto de recuerdo de la jura de bandera en el año 24 a los niños y niñas de las escuelas de Madrid. Esto coincidió con el primer Congreso Nacional de Educación Católica. Como vemos, no va a despertar también, tanto Costa como muchos de estos van a despertar a la Iglesia en el sentido de decir hay que modernizarse, hay que abrir puertas. Y también la Iglesia va a hacer esta labor. De ello vemos a Luis Montoto cómo lo va a hacer. Bueno, esas bibliotecas Cervantes, ahí tenéis un poco, fue una realidad fantástica. Francisco Carrillo Guerrero va a ser inspector y jefe de primera enseñanza y tal, y va a ser el director de esta editorial tan fantástica. La idea original era hacer 3 series de 100 tomos cada una con las 100 mejores obras de la literatura española, 100 mejores obras de la literatura universal y las 100 mejores obras educadoras. O sea que era como un panel fantástico. En noviembre de 1930 surge también y admiten el poder hacer una colección específica, ediciones de hoy, que fue totalmente, se empiezan a editar libros de Trotsky, libros de izquierdas,
que realmente hasta esa fecha no se habían o no estaban, no existían. Entonces, dentro de lo que era esta idea, pues también se admite, y además tenía una decoración, estaba dirigida por Juan Andrade, pero está dentro de la misma editorial, una de libros de izquierdas, que los que sean más izquierdos, digamos, parte de la que va a ser una fuente de lectura y de ideología para mucha gente de la Institución Libre de Enseñanza, que, como he dicho antes, pues se van a lanzar claramente hacia el marxismo como una ideología del futuro. ¿Quién llevaba esta compañía iberoamericana de publicaciones? Pues fue un personaje también interesantísimo y muy unido a Asturias, que es Ignacio Bauer y Landau. Este señor era judío, pues era empresario, era familia Bauer. La familia Bauer era de España, llevaban ya desde mucho tiempo siendo los que llevaban los negocios de la familia Rothschild en España. Y realmente había un hermano que era mucho más, digamos, financiero, y este era el intelectual. Realmente él va a ir, va a comprar, además, va a hacer expediciones arqueológicas, va a traer la famosa momia, en fin. Y él, en lo que estamos hablando, pues va a hacer la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, y que la crea en 1926 como un gran proyecto ambicioso. Ahí van a estar Rubén Darío, los hermanos Machado, etcétera. Y también va a tener un papel relevante, va a ser muy, digamos, amigo de Alfonso XIII, y cuando llega a la República, pues va a dejarla. Él es el que realmente retoma la colonia judía y la vuelve, digamos, le da pie para su afianzamiento en España. Incluso pues participó en el Congreso Mundial Judío de 1936. Bueno, de esta editorial vemos también aquí un personaje también muy interesante de pedagogía, que era María Balbín Fernández, que era de Canaria Baja. Bueno, es otro personaje a lo que vamos a ir, que es un poco a retomar un símbolo, pues va a ser otra persona que va a ser una gran educadora, y además va a hacerlo en Balbi. Entonces ella va a trabajar y va a intervenir en varios. Ella consiguió ser maestra, pues gracias a que un hermano desde la inmigración, desde Cuba, le paga la carrera. Y ella va a tener una gran relación con Lorenza Keller, es la que decía y la que nos ha reflejado lo del amor y la caridad. Bueno, tenemos un poco en 1876, al mismo tiempo que surgía la ILE, va a surgir las colonias escolares, y va a ser un pastor evangelista suizo, Hermann Walter Bion, el que va a crear la primera colonia. Y la idea era llevar niños pobres que se dieron cuenta que los llevaban a pasar unas vacaciones. Entonces, lo de las vacaciones era un concepto que no existía. Es decir, que en España las vacaciones se empiezan un poco con la República, la Segunda República. En fin, hasta entonces no había vacaciones. Y entonces lo que hace es llevar niños, en este caso 68 niños, y 10 maestros, y llevarles al campo. Y entonces esas ideas causistas del aprendizaje y al mismo tiempo la alimentación van a conseguir que la gente tenga. Esto va a traer un gran impacto. España va a ser de las últimas en entrar, pero bueno, 12 años más tarde va a empezar con ello. Se va a hacer un decreto en el año 92, luego Rafael Altamira, que ya hemos hablado de él, que va a fichar a Carrillo, va a fichar a otros más, pues va a ser el que va a crear la posibilidad de las colonias escolares. Ahí vemos que Cosío va a ser el que va a ir como representante a Zúrich y va a traer esas ideas a España, ¿no? Es curioso que he podido encontrar que en 1908 ya Carrillo tenía, esto era realmente, yo creo que también había un factor, él no va a tener hijos, tanto con Lorenza, y yo creo que no tener hijos también pues era para ellos un poco un motivo también de entrega y de contacto con los niños, y va a ser realmente, de hecho le llamaban digamos, como el patrocinador de los niños pobres, y él va a crear una de las primeras colonias escolares en Villaviciosa y en Asturias, cuando estaba la época que hemos dicho que estuvo allí, y va a crear la colonia escolar Reina Victoria, que se va a hacer patrocinada también bajo el amparo de Fermín Canella, que hemos hablado del rector, por eso os he ido nombrando personajes que se unen, que de alguna manera no vamos a hablar de una persona, sino de un magma de personalidades que van a contribuir en que haya una revolución, de alguna manera, en la enseñanza en España. Entonces ellos lo van a crear allí, en el Colegio San José,
con Bernardo de la Concha, la familia de la Concha es muy famosa allí en Villaviciosa, y bueno, pues habla justamente de dar las gracias a esta, digamos, por haber facilitado gratuitamente los locales. Escribe al rector y contribuyendo a la vida libre, higiénica, atractiva y tal de los niños, almas de estos pequeñuelos, temporalmente ensombrecidos por la desgracia. La desgracia era pues la pobreza y el abandono. Entonces, fruto de esta iniciativa, aquí tenemos, pues va a pedirse, ya ve como una posibilidad importante en la isla de conseguir que se haga conseguir una instalación fija de colonia escolar, porque hasta entonces se habían hecho, se hacían en algunas instalaciones que se cedían y se utilizaban solamente para ese tema. Entonces van a cederle unos terrenos, que ahora ya hablará un poco, ahora cuando Eduardo nos dé un poco una aportación. Ya había habido que el 25 le ceden la posibilidad, pero en fin, lo del año va a ser lo de menos. Lo principal es que le ceden una finca, Miramar, en la isla, que vemos es un sitio precioso, para hacer allí o poder allí enseñar a los niños. Las instalaciones eran esa primera, esa que veis allí arriba, era el edificio, digamos, el albergue de la colonia, y la de la derecha, esa de abajo, era la de los guardeses, ¿no? Que tenía, veis que es un chalet tipo, o sea, realmente con una gran claridad y en un sitio precioso. Ahí veis un poco la vista que tiene la colonia, vista desde atrás. Estamos un poco al mar, estamos puestos del mar hacia la montaña. Como veis, esa zona daba al Sueve, que es lo que se había enamorado Carrillo junto con Lorenza, pues se habían enamorado de esa montaña mágica, que es muy raro que la podemos sacar sin nubes, del reino de la niebla, le llaman allí. Y veis la parte de atrás y los terrenos de eso. Y aquí tenéis la parte del mar, en una zona que le llaman el Pedrero, que aquí por lo visto los niños pues, los llevaban a buscar pues, insectos, crustáceos y cosas del mar, ¿no? A aprender tal, con lo cual era la playa, y van a ir a la playa de la isla, que es muy bonita, que ahora veremos la foto. Entonces he podido detectar también que una colonia escolar, lo cual he visto un poco a retazos, porque realmente no hay una estructura de la colonia, tal, será algo que a partir de ahora pues, nos animemos a hacer. Y la colonia en el año 27, pues la Dirección General de Enseñanza ya había, Carrillo ya había hecho allí una colonia. No sé si las instalaciones, por lo que me ha contado Eduardo, fue a partir del 28, con lo cual se instalarían en otro sitio, por lo visto había unas instalaciones que llamaban la Atalaya, que llevaban los niños ahí. Entonces va a estar un tal Rafael González Cuadrado, que va a estar con él. Rafael González era de la parte de lo que era el grupo escolar Jaime Vera. Y entonces, pues digamos que también había un grupo socialdemócrata o socialista de Julián Besteiro, que va a estar muy unido a la Institución Libre de Enseñanza y que sí iba a participar en estas cosas. Es decir, que no había esos, digamos, etiquetajes políticos que hay ahora. Se trabajaba en un proyecto común, que eran los niños pobres, llevarlos allí, y había unas ciertas ayudas que daban para el mantenimiento de los niños. El grupo, esta parte, cuando se hace esto, fue en la época de la dictadura de Primo de Rivera, donde estaba, llevando estos temas, pues Suárez Somonte, y el grupo pues él veraneaba por allí, parece ser que pasaba a ver lo de la isla, y luego ya después se marchaba a su veraneo en Ribadeo. Bueno, ahí tenéis el grupo en el año 32, que están en la Atalaya, un grupo de niños. Bueno, la foto es más grande, pero la he intentado para que se viera a Francisco Carrillo y el grupo, digamos, dentro de la isla, porque la isla va a estar muy integrada en la labor de la colonia escolar. Ahora tenemos una persona que ha conocido esto y luego me gustará que nos diga. Bueno, luego va a crear ya la institución escolar, Francisco Carrillo, que es para dar una salida cerca del mar, pues se buscan los terrenos. Ahora mismo eso es digamos, para una fonda de estas del Camino de Santiago, un albergue del Camino de Santiago, y le llamaban las escuelinas. O sea, que en ese momento que había escuelas por allí, pues va a crear unas escuelas con mucha más, y va a conseguir la traída de aguas, con lo cual toda esta suma de cosas va a hacer que se le ponga la avenida principal, que va desde la carretera, la entrada a esta zona, a lo que es la isla, pues se le va a poner el nombre de Francisco Carrillo, y la plaza, una placita de las de allí, le va a dar el nombre de su esposa, Lorenza Keller, que va a estar con ellos todo el tiempo. Ahí tenemos a Francisco Carrillo, a Cuadrado y un grupo de los niños, no eran grupos de 25 niños,
Y bueno, pues va a llegar, desgraciadamente, va a llegar la guerra civil y la República todavía va a conseguir o va a estar, digamos, en una situación, hasta el año 34, digamos, se pudo trabajar juntos y de hecho él va a colaborar en el decreto de inspección de enseñanza, le van a dedicar a Carrillo una escuela a su nombre en San Sebastián de los Reyes, pero luego ya el Frente Popular lo va aislando, va a empezar la Inquisición del lado republicano y luego llegará la del bando nacional, el bando de Franco. En 1936 fue separado del servicio por decreto publicado en la Gaceta de la República, le jubilan forzosamente y él, pues bueno, no vamos a decir la época de vivir en lo que fue un poco, desgraciadamente, la guerra civil en Madrid, con lo cual se extremizaron y lógicamente se posicionaron todo el mundo rompiendo ese gran vínculo que había unido a la institución de enseñanza. En el 39 el hombre intenta de alguna manera también aportar ideas democráticas, pero el régimen no estaba para allá. San Rodríguez pues era el que estaba dentro del jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, que era del régimen, y le tenía mucho cariño a Carrillo, y bueno, más o menos le dice que sus ideas están bien, pero que ya no tienen cabida en el nuevo régimen, que tiene otras ideas. Y bueno, sí, le va a conseguir un poco, yo creo, esa amistad, que vaya de lector de español a Göttingen, sabes que tiene una gran universidad, Göttingen, y le van a conceder la Orden del Águila Alemana y poco más. Bueno, hay que decir que en los últimos años, luego ya se va a jubilar y antes de eso, pues bueno, va a estar de profesor ayudante en la rama de Pedagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ya estaba la escuela, la Facultad de Filosofía y Letras y la rama de Pedagogía. Y ahí va a tener, se le va a conceder también el ser, digamos, con carácter honorario, digamos, del jefe de inspección honorario, para que, poco mantener ese vínculo histórico de la inspección de enseñanza. Y él, aunque se jubila a los 70 años, pues va a estar 20 años más, se jubiló a los 90, como he dicho, sigue estudiando y finando, tal, pero en fin, ya digamos que su labor pues no era, el nuevo régimen tenía otras ideas. Bueno, y llegamos un poco a la otra hermana, la pequeña. La pequeña pues va a casarse, va a estudiar la carrera de piano y va a conocer a una gran persona, Julio Casares, del cual el especialista lo tenemos aquí, voy a enlazar con él. Y este gran, primero violinista y gran músico, luego diplomático y luego el psicógrafo, tiene un diccionario famosísimo que de hecho familias que veranean también en la isla, como Josefina Gómez Mendoza, la hija de Emilio Gómez Orbaneja, que sabéis que fue un gran experto en derecho procesal, porque también hay que decir que este aire de la instrucción libre de enseñanza va a traer un turismo especial, es decir, en la isla va a haber una pequeña comunidad, pero siempre que tiene un gran fondo de gente ilustre. Esto es una cosa muy importante para Colunga. Entonces, Emilio Gómez Orbaneja pues, tiene a esta Josefina, su hija que es geóloga y sabes que fue rectora de la Universidad Autónoma, y bueno, pues incluso tiene y ha dado algunas, digamos, referencias a los veraneos de la isla, que os lo recomiendo, todo eso está en internet, o sea que es muy divertido. Y bueno, pues Julio Casares está aquí y tenemos a una persona que realmente nos va a explicar mucho mejor porque él es su nieto, lo conoció y va a hablar mucho. Gracias, Eduardo, y perdona que me haya enrollado tanto. Santos, como utilizando un símil futbolístico, me has dejado para tirar los penaltis. Se has consumido el partido, prueba, pero maravillosa la conferencia y muy bonita. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido al Centro Asturiano y a Santos por invitarme a estar aquí hoy. Es un honor para mí, por el amor que tengo a la tierra asturiana y por las connotaciones que tengo familiares. En el caso de la figura de mi abuelo, que es lo que he vivido y he conocido más, pues era una figura excepcional del siglo pasado, una persona que tenía tres vertientes en su vida que voy a resumir muy brevemente porque tendría que destinar 3 conferencias para
exponer un poco pinceladas de su vida. En su vida musical, que es la de su juventud, es una persona, nace en Granada y a los 8 o 9 años ya da un concierto de violín en Granada. Tenía una facilidad para la música increíble, que él oía a su madre, que era con un talante muy musical, canturrear una canción y con un pequeñito violín la reproducía. Eso hace que la familia pues tome interés con el tema, hablan con el Conservatorio de Málaga, total, que toda la familia emigra de Granada a Madrid, con lo que eso supone, con 8 hijos, el padre cambia de trabajo y tal, porque decían que era una mente excepcional. Viene a Madrid, se matricula en el Conservatorio de Madrid y a los 19 años termina la carrera de violín con premio extraordinario. Entonces, como él entra en la Orquesta de Teatro Real como primer violín, está un par de años que hace conciertos en el Teatro Real, pero era un hombre que era muy inquieto y veía además que su vida, pues realmente económicamente el tema de la música no le daba futuro. Entonces se matricula en la Escuela Diplomática y entonces ahí empieza una carrera fulgurante que con 21 años le manda el antiguo Ministerio de Estado, que era el de Asuntos Exteriores, le manda a estudiar japonés en París, en la Escuela de Lenguas Orientales, y realiza el curso de japonés, que era 3 años, en 1 año y medio. Sale con el título de japonés y de ahí, con 21 años escasos, lo mandan a Japón en aquella época. Está 2 años en Japón. Es que yo cuento esto y hay gente que dice, ya es un peor, es que su vida es así. Con 22 años escasos llega a Japón y está 2 años. Está allí colaborando con el emperador que acababa de subir al poder en Japón, que era Musuhito, que era el primer emperador del Japón que se abrió a Occidente, a la cultura occidental. Y él desarrolló una labor de allí impresionante. Y cómo sería que en esos 2 años el emperador le concedió la Orden del Dragón con categoría de plata con 22 años. Vuelve a España, ingresa en el ministerio otra vez la carrera diplomática, ya empieza a subir de categoría, empieza a dominar idiomas, que llegó a dominar 18 idiomas, como figura en los anales del ministerio, en los certificados que existen. Y con 37 años le nombran jefe de interpretación de lenguas del ministerio. A partir de ahí empieza otra etapa en su vida muy importante, que es como delegado de España en la Sociedad de Naciones de Ginebra, asistiendo a todas las conferencias, proponiendo tratados, porque es una mente excepcional. Es que hay gente que puede decir cómo una persona en una vida puede hacer tantas cosas diferentes y destacando en todas. Pues porque era una mente excepcional, con una capacidad de trabajo también excepcional. Está en la Sociedad de Naciones y mientras en España ingresa en la Real Academia Española como académico de número, y en el primer discurso, que nada menos le contesta que el político que fue presidente de la Academia, Antonio Maura, hace un discurso sobre la idea que él tenía del nuevo concepto del diccionario por ideas, diccionario ideológico, que no se ha hecho otra obra igual, que es un diccionario que no es el tema alfabético, sino que agrupa las palabras por significados. Es una labor ingente, lo propone la Real Academia en un discurso precioso, pero el señor Maura, que fue gran amigo de él, entre comillas, se amilanó ante la complejidad de la obra, de personal, de todo tal. Y entonces mi querido abuelo, sin achantarse, dice, bueno, pues la academia no puede, voy a intentar hacerlo yo solo. Y se pone las horas fuera de su trabajo en el ministerio a elaborar un diccionario que tardó 25 años en dar la luz en el año 42, el diccionario ideológico, que a día de hoy todavía los herederos nos revierte su beneficio, o sea que somos 4 generaciones y se sigue viviendo en Hispanoamérica. Esa es la etapa, como dijéramos, académica, y está trabajando como secretario perpetuo de la Real Academia hasta su muerte en el año 64. Entonces, quiero decir
Era un personaje que podía estar hablando de él, pero voy a hablar un poco de su relación con Asturias y por qué Julio Casares también fue un personaje que amaba profundamente la isla, Asturias, el entorno, porque él fue, precisamente al estar casado con María, mi abuela María, que era hermana de la mujer de Francisco Carrillo, eran concuñados, y en uno de los veranos, pues la Lorenza, la hermana, le invitó a mi abuela a pasar unos días en la isla. Entonces fue con mi abuelo allí a pasar tal, y mi abuelo quedó prendado de la belleza de la isla, del entorno del Sueve, del mar, y sin decirle nada a mi abuela casi construyó una casa en un acantilado que a día de hoy la disfrutamos los herederos, preciosa, conocen todos allí, una maravilla. Y entonces a partir de ahí fue cuando mi familia, la familia Casares, empezó a conocer la tierra asturiana, y ahora vamos ya por la cuarta generación. Se lo debemos a Francisco Carrillo, que fue la primera persona que puso su huella en Asturias. O sea, mi abuelo Julio vino detrás de Francisco Carrillo, construyó la casa a 200 metros de la casa de Carrillo, la Atalaya, y ahí hemos crecido generaciones y generaciones de descendientes. Yo he conocido la primitiva colonia escolar de Francisco Carrillo, que cariñosamente le llamábamos el tío Paco, que iba vestido que tal, íbamos a la playa y había que construir un asiento de arena porque luego vigilaba a los niños cuando se bañaban. En fin, era entrañable para la isla. Quiero hacer constar eso. Y aquí quiero hacer una incidencia para recordar a una persona que me dejó una huella como adolescente, y era un profesor de la colonia, que era el alma mater de la colonia, se llamaba don José Pérez Linacero, y la mano derecha de don Francisco Carrillo, un hombre excepcional del cual guardo un entrañable recuerdo, y no figura en ninguna tal. Era la persona que llevaba toda la colonia. La colonia estuvo durante muchos años, hasta primeros de la década de los años 70, funcionando, hasta que pasó de la administración central a la regional, y ahí se fastidió el tema. Ahí empezó un impasse que llevamos ya 50 años. Ahora hablaba con una persona del Ayuntamiento de Colunga, digo que en 50 años el Principado, la administración local y la regional no se pueden poner de acuerdo en un tema que es patrimonio de Asturias, y que además su fundador lo dejó bien claro, que era una donación completa e irrevocable para utilización en colonia escolar y escuelas por el pueblo de la isla, que no es para hacer chalés, señores políticos, que no es para especular. Y entonces llevamos con esta lucha, y a mí desgraciadamente veo que pasa el tiempo, por muy buenas palabras que me digan. Yo tengo ahora un vídeo que si es tan amable de poner, sí. Santos, lo pones para que vean que lo hice yo un día saltando la valla de la colonia, para que vean el estado actual de la colonia. Y vamos a ver si se puede ver ese vídeo. Esto lo he hecho yo hace 2 años. Bueno, este vídeo es simplemente para que vean, se hagan una idea del lamentable estado, un edificio de artesonado totalmente por dentro de castaño, una maravilla de edificio en la situación en que está actualmente. Una finca de 14.000 metros con salida al mar por detrás, y por el frente tiene el Camino de Santiago a 100 metros. Y entonces, hasta últimamente, han hecho la aberración, ahí se ve un chalet, pues le expropiaron una franja de terreno, a un terreno del Estado, para un hipotético vial darle servicio a un chalet particular. O sea, que se hacen cosas que yo, la verdad, ver esto así, cuando con una inversión que tampoco tendría que ser simplemente de mantenerlo y dedicarlo a algo social, un albergue de peregrinos, un hotel para gente mayor, un centro cultural, cualquier cosa, pero no para poner 30 adosados. Que realmente es lo que está. Hay, como digo yo, una serie de estamentos que están esperando que se caiga.
porque a mí me juran y perjuran que aunque se caiga, que no se va a recalificar, pero me entran muchas dudas. Yo desgraciadamente, si no es por un milagro, le añoro, vamos, la colonia es una ocasión enorme, y además para hacer honor a su fundadora, Francisco Carrillo, que es que hizo todo esto para beneficio del pueblo de la isla. Y es que la isla hasta ahora no se lleva nada de esto. La gente ya mayor que estudió en las escuelinas me dice, pero bueno, la colonia, ¿qué tal? Claro, ¿qué le vas a decir si saben todos en qué tema está? Con una presión urbanística, que en la isla casi no hay zonas ya edificables, pues una finca de 14.000 metros lindando con el mar, y con eso pues ya habrá alguien que, no sé, Dios no lo quiera, moverá los hilos para que en algún momento pues esto tenga un final que no deseo por nada del mundo. Yo simplemente digo desde aquí que si hay alguien que ve este vídeo o esta conferencia, que no sé, que por favor, que si se le ocurre alguna idea o alguna iniciativa, que lo comunique, que se ponga en contacto, porque hay gente aquí como mi amigo Santos, como yo, gente que queremos esa zona. Yo la quiero con todo mi corazón a la isla y a Asturias, aunque soy madrileño, y me encantaría poder un día decir que he preservado la memoria de un antepasado mío que dedicó los mejores años de su vida a este tema. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, y como no hay dos sin tres, tenemos la suerte, entre el público que ha venido, de tener una persona que estuvo en esta colonia escolar, así que hace el favor de subir y nos vas a contar un poco tus pequeñas o muy grandes impresiones. Es decir, tenemos uno de los niños de la colonia escolar. Bueno, un aplauso para él. El micrófono cuenta un poco sus experiencias. Esto es todo un asalto. Como debe ser. Todavía estoy conmocionado por los Eduardo. Y ya me ofrezco a colaborar para evitar la muerte y procurar la resucitación de ese edificio, de esa institución, de esa idea que fue la razón de la felicidad de muchísimos españoles que tuvimos ocasión de pasar por las universidades. Yo soy Benjamín García Rosado Caro, soy de procedencia castellano-leonesa, pero por razones que inmediatamente os diré, profeso un entrañable y profundo amor por la tierra asturiana, por el Principado. Vamos a empezar por lo primero. No quiero entretenerles mucho. En primer lugar, yo estuve en esa colonia 2 años. 2 años, permanecí en cada uno de ellos 15 días. Desconocía hasta el día de hoy que esa colonia era la consecuencia de un proyecto diseñado y puesto en práctica por la Institución Libre de Enseñanza. Al saberlo, he podido explicar algunas de las razones por las que yo me sentí enormemente feliz en aquellas permanencias. En primer lugar, porque sitúense en la época en que yo estuve, debía ser por los años 58, 59, 60. Bien, pues en esa colonia donde permanecíamos durante esos días de los meses de verano, 30, 40, 50 críos, de edades comprendidas de 9 a 14 o de 9 a 13 años. Yo recuerdo que había chicos mayores, bueno, a esa edad, muy mayores, una persona que tiene 3 o 4 años más que tú, y yo debía tener 9. Recuerdo que en esa colonia, y durante el tiempo que permanecíamos en ella, no había rezos ni había misas, a pesar de que al ladito del edificio de la colonia había una iglesia que todavía permanece, que es una preciosidad, pues no se le hubiera puesto a nada. Por supuesto que a misa y a los actos litúrgicos de lo que fuese acudían quienes quisieran, pero no éramos conducidos.
a la Iglesia ni éramos sometidos a la disciplina de un rezo diario. Había un régimen de libertad que yo, siendo muy pequeño, no podía conceptuar, no podía definir, no podía darle significado, pero que después, con la edad, he tenido ocasión de poderlo apreciar. Y conecto esta idea de esos momentos que son momentos especialmente gratos con el diseño de esa institución tan sobresaliente, tan especial como fue la institución de Iglesia. La única persona, me ha emocionado la referencia porque la única persona que producía estremecimiento a los residentes durante aquellas permanencias, que era recibido como si fuese el mismo Papa que visitaba a la colonia, era don José. Don José era el director de aquello y era un personaje que tenía pues, un carisma especialísimo y era reverenciado por todos los empleados de la institución y por supuesto por todos los residentes, los niños y adolescentes que permanecimos en aquel tiempo en aquel lugar. La segunda cosa que quería contaros tiene mucho que ver con lo que acabo de deciros. Yo estuve en la época en que os he dicho y pasaron muchos años sin que yo tuviera ocasión de volver. Pero en mi memoria quedaron aquellos recuerdos de mi infancia, de mi esperada adolescencia en aquella localidad, la isla. Y ya estaba casado, tuve mi primera hija y teniendo un año y medio, una cosa así, tuvo unas convulsiones febriles, nos asustaron de una manera especial, éramos padres primerizos y se nos ocurrió como remedio más lógico pues ingresarla en el hospital. Y así lo hicimos, era el mes de diciembre, finales de diciembre, la niña estuvo ingresada durante unos días, se aproximaba al día 31 y yo tenía especial interés en que la niña permaneciera con sus padres en casa despidiendo aquel fatídico año. Entonces hice toda suerte de gestiones, pedí recomendaciones a todo el mundo, por fin conseguí que a mi hija la dieran de alta hospitalaria la misma tarde del 31. Yo pasé aquella Nochevieja con mi niña y con su madre y a la mañana siguiente, año nuevo, yo todavía estaba bajo los efectos de aquel trauma que me había producido el ingreso de mi única hija, mi primogénita. Y pensé que como remedio, como terapia, debía irme a algún sitio donde me produjera satisfacción, encanto necesarios para superar aquel episodio. Y creedme que el primer sitio que se me ocurrió fue ir a la isla de Columbro. Hacía 20 y tantos años que yo no visitaba aquel lugar, no había vuelto a Asturias, y sin embargo de manera absolutamente casual, fortuita, a cierto punto casual, fortuita, se había quedado dentro, pues pensé que mi remedio, mi lugar donde debía irme con mi mujer y mi hijita era para recuperar el ánimo y pasar página de aquella historia, aquel episodio, debía ir allá de Columbro. Hablé con mi mujer, estuvo de acuerdo, inmediatamente cogimos el coche al día siguiente y nos fuimos para la isla. Y cuando llegué a la isla, recuerdo, paseando de la mano con mi niña, ya daba pasitos, tuve ocasión de poder ver que aquello permanecía exactamente igual que como lo recordaba hacía 20 y tantos años. El único detalle que vi nuevo era una barandilla que habían colocado en el llamado paseo marítimo, paseillo, y que habían crecido evidentemente los eucaliptus, que yo los recordaba como muy jovencitos y habían tenido unos troncos robustos y eso. Pero sin necesidad de que nadie me lo indicara, caminé y subiendo la callecita que arranca del pueblo cuesta arriba, llegué hasta, me parece que se llama el Palacio de Miramar, bueno, sí, lo que era el edificio de la colonia. Tuve que tenerla en el aspecto que Eduardo nos ha puesto en su proyección gráfica. Efectivamente igual pasa. Bueno, tengo que reconocer que aquello fue una estancia feliz, que volví de la isla prácticamente recuperado y que desde entonces suelo ir a la isla siempre que puedo, porque además de mis recuerdos de infancia y aquel episodio terapéutico que me produjo la curación
casi milagrosa, y mi trauma. Después he tenido ocasión de conocer a la gente de la isla, y muy singularmente al propietario del parador, que no es exactamente un parador, pero lo llaman el Suglar, que es un sitio precioso para poder permanecer unos días bien atendido, y comer, o desayunar, o cenar en una especie de kiosquito que le llaman la chuflería, y que pues, en los tiempos en que yo lo regentaba Luis, que ya no está, ya lo sé, porque aquello se sometió a concurso, les pedían demasiado y Luis no tuvo más remedio que abandonar el proyecto. Y la última anécdota. Recordaré toda mi vida, y siempre lo diré cuando ceno, como en algún sitio que es asturiano, por ejemplo aquí arriba en la Hortensia, que es un sitio donde se come, o abajo, es un sitio donde se come espectacularmente bien. Pues siempre digo que, estando en la churrería, mi mujer me dijo que le apetecía probar el queso de Cabrales. Y yo le dije a Luis, ¿nos puedes traer un poquito de queso para probarlo? Y efectivamente, pues ahora mismo. Y al cabo de un par de minutos nos trajo un plato de queso de Cabrales enorme. Pero con esto no podemos. No importa, lo que sobre me lo llevo. No quedó ni una sola migaja. Así es como es Asturias, generosa, desprendida, extraordinariamente una ciudad y un lugar embrujados. A quienes no sois de aquel lugar, os recomiendo que os vayáis haciendo, que os naturalicéis, y a los que sois, enhorabuena, tenéis el paraíso muy cerca de vuestras residencias habituales. Y termino. Muchas gracias por vuestra atención. Yo me ofrezco, Eduardo, a integrarme en ese grupo de presión que haga las cosas necesarias para permitir que ese edificio, esa idea, ese proyecto se mantenga. Nada más. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido estupendo, vamos, además nos ha porque a veces hablar de cosas un poco que lees en la historia o tal, parece que no se toca, pero es que con este hombre lo hemos tocado perfectamente, hemos estado allí de niños todos. Y además me lo ha puesto estupendamente, porque dice que el queso de Cabrales, y como estáis aquí diciendo esto, y se pone el abuelo y cenamos. Bueno, pues vamos a probar el queso de Cabrales y Hortensia, porque la casa Hortensia nos tiene preparado el cóctel Astur, en el cual vamos a relacionarnos y vamos todos un poco también a hacer unas cuantas risas. Y quiero dar gracias especialmente a mi amiga Misuyo, que ha venido de Japón especialmente a oír la conferencia de Casares, y también mis amigos de Haití, que están aquí, que por fin he conseguido que vengan. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues nada, chicos, queden ahora este pantano. Si en las colonias se dio la coeducación. Creo que sí, ¿en qué sentido? Y que si eran segregados las chicas, las niñas y los niños. Bueno, claro, esa época no existía, pero vamos, por lo menos en la colonia escolar en la que se hizo en el Escorial sí había chicos y chicas. Lo que pasa es que normalmente Pero separados. Separados. De las actividades. No soy especialista en el tema, hay un reflejo, porque realmente lo que nosotros aquí queremos señalar, lo que queremos traer es la figura, primero, que dentro de las celebraciones que se están haciendo, que sea el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza, y estemos hablando de la Guerra Civil todavía, y no haya habido ni un solo acto, no sé si alguien hay aquí de la Fundación Dinero, tal, pero les he mandado, estupendo, el que podamos hacer algo, seguir celebrando los 150 aniversarios de la que está aquí. Y segundo, lo que creo que es también importante es agradeceros a todos vuestra presencia, que podamos luchar por este proyecto, es decir, que de alguna manera yo saqué el tema porque ayer es una manifestación de la isla en defensa de este edificio, donde suma ella, lógicamente, y los que queráis sumaros ya os mandaremos, porque os conozco a casi todos, para mandaros cosas de la isla. Bueno, venga, lo que hemos dicho. Venga, ahora.
Gracias.